Cuando la amante de mi marido intentó darme una bofetada en mi propia casa, Saúl me empujó gritando que dejara de estorbar. Pero en ese momento, su madre entró por la puerta. Doña Luz vio todo, y su furia cambió mi destino para siempre. Mi nombre es Marcela, tengo 39 años, y durante los últimos 10 años intenté salvar un matrimonio que probablemente nunca tuvo salvación. Saúl y yo nos casamos cuando yo tenía 29. Él era un empresario en ascenso, dueño de una distribuidora de materiales de construcción en Monterrey. Carismático, ambicioso, con esa seguridad que atrae. Yo trabajaba como administradora en un hotel y nos conocimos en una convención de negocios. Los primeros años fueron buenos. Saúl era atento, me incluía en sus planes, me presentaba con orgullo a sus socios. Su madre, Doña Luz, me recibió con los brazos abiertos desde el principio. Era una mujer fuerte, de esas matriarcas del norte que dicen las cosas de frente y no se dejan de nadie. Cuida bien a mi hijo, me dijo el día de la boda. Pero sobre todo, cuídate a ti misma. Los hombres a veces olvidan el valor de lo que tienen. No entendí sus palabras en ese momento. Ahora sí. Con el tiempo, el negocio de Saúl creció. La distribuidora se expandió, abrió sucursales, los contratos aumentaron. Y con el éxito, Saúl cambió. Se volvió más arrogante, más frío. En público seguía siendo el empresario encantador que todos admiraban. En casa era distante, cortante, como si mi presencia fuera una molestia. Dejé mi trabajo cuando nos casamos, porque Saúl insistió en que no era necesario que trabajara, que él podía mantener la casa perfectamente. Al principio me sentí afortunada. Luego me di cuenta de que era una forma de control. Sin mi propio dinero, sin mi propio espacio profesional, me volví cada vez más dependiente. Y Saúl lo sabía. Los últimos 6 meses habían sido especialmente difíciles. Saúl ya ni siquiera fingía interés en mí. Llegaba tarde, comía en silencio, se encerraba en su estudio. Y cuando le preguntaba qué pasaba, me respondía con frialdad. No pasa nada, Marcela. Deja de inventar problemas. Pero algo estaba pasando. Lo supe con certeza cuando Saúl empezó a mencionar a una tal Paola. Al principio eran comentarios casuales durante la cena. Paola tuvo una idea brillante para la campaña de marketing. Paola opina que deberíamos expandirnos al sur. Paola dice que los restaurantes del centro son mejores. Paola, Paola, Paola. Su nombre se volvió una constante en nuestra casa. Luego vino lo peor. Saúl empezó a traerla a casa. La primera vez fue hace 3 meses. Llegó con ella un sábado por la tarde, sin avisar. Marcela, ella es Paola, mi gerente de ventas. Paola, mi esposa. Paola era joven, quizás de 30 años. Delgada, cabello largo, maquillaje impecable. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Encantada. Igualmente. Mentí. Ese día se quedaron en la sala, revisando papeles del trabajo. Yo me refugié en la cocina, preparando café que nadie me pidió, sintiéndome extraña en mi propia casa. Pero esa primera visita no fue la última. Paola empezó a venir cada vez más seguido. Y su comportamiento cambió. Ya no era la empleada cordial. Era otra cosa. Se sentaba en el sofá con una familiaridad que me incomodaba. Abría la nevera sin pedir permiso. Servía bebidas como si fuera la anfitriona. Y Saúl no decía nada. Es más, parecía disfrutarlo. Una tarde entré a la sala y Paola estaba sentada en mi silla favorita, la que siempre usaba para leer. Me miró y no se movió. Solo sonrió. Espero que no te moleste. Es la más cómoda. Saúl, desde su laptop, ni siquiera levantó la vista. Empecé a notar otras cosas. El coche de Paola, estacionado en nuestra entrada, cada vez más frecuentemente. A veces estaba ahí desde temprano por la mañana. Otras veces, hasta tarde en la noche. Saúl hablaba por teléfono con ella frente a mí, sin molestarse en bajar la voz. Sí, Paola, tienes razón. Mañana lo revisamos. No, no me molesta que llames a esta hora. Claro, cuando quieras. Y yo, sentada en el mismo cuarto,
me volvía invisible. Intenté hablar con él varias veces. Saúl, no me parece apropiado que Paola venga tanto a la casa. Es mi socia de negocios, Marcela. Tenemos que trabajar. Pero puede trabajar en la oficina, no en nuestra sala. Nuestra casa es más tranquila. Y además, ¿cuál es el problema? ¿Estás celosa? Lo decía con ese tono burlón que había aprendido a odiar. Llamé a doña Luz una tarde, desesperada. Ella vivía a solo 20 minutos de nosotros, en una casa grande que había comprado con su difunto esposo décadas atrás. «Hija, ¿qué pasa? Te escucho mal». «Es Saúl. Hay una mujer que viene mucho a la casa. Y él actúa como si yo no existiera». Hubo un silencio. Luego doña Luz suspiró. «Ese muchacho siempre fue necio, demasiado parecido a su padre en los peores aspectos. ¿Quieres que hable con él?» «No sé si sirva de algo». «Déjame pensarlo. Pero tú, Marcela, no permitas que te falten al respeto. ¿Me oyes? Esa casa es tuya, tanto como de él. Excepto que no lo era. Técnicamente, la casa donde vivíamos estaba a nombre de doña Luz. Ella la había comprado y se la había prestado a Saúl cuando nos casamos. Yo no tenía ningún derecho legal sobre ella. Las cosas empeoraron cuando Paola empezó a actuar con total descaro. Ya no fingía que venía por trabajo. Llegaba en ropa casual, como si viniera a visitar a un amigo. Se quedaba para cenar sin que nadie la invitara. Se reía de chistes privados con Saúl mientras yo servía la comida. Una noche, mientras cenábamos los tres en un silencio incómodo, Paola comentó: «Saúl, deberías cambiar esas cortinas de la sala. Están muy pasadas de moda». La miré con incredulidad. Estaba sugiriendo cambios en mi casa. «Las cortinas están bien», dije con voz tensa. «Ay, no te ofendas, Marcela. Solo digo que un cambio vendría bien. ¿Verdad, Saúl?» Saúl se encogió de hombros. «Quizás tenga razón». Fue como una bofetada. Esa noche, cuando Paola finalmente se fue, confronté a Saúl. «No puedo creer que le des la razón sobre las cortinas. Ni siquiera vive aquí». «No veo cuál es el problema. Era solo un comentario». «El problema es que se comporta como si esta fuera su casa. Como si yo fuera la visitante». «Exageras, Marcela. Siempre exageras». Me fui a dormir llorando esa noche. Y Saúl ni siquiera se dio cuenta. La gota que derramó el vaso llegó 3 días después. Era un viernes por la noche. Yo había pasado el día limpiando, cocinando, tratando de que la casa se viera perfecta. No sé por qué. Quizás porque todavía tenía la esperanza de que Saúl recordara que teníamos un hogar juntos. A las 8 de la noche, escuché el coche de Saúl en la entrada. Me arreglé rápidamente, me puse un vestido que él me había dicho que le gustaba años atrás. Cuando abrí la puerta, mi sonrisa se congeló. Saúl no venía solo. Paola estaba con él. Y esta vez traía una maleta. «Hola, Marcela», dijo Paola con esa sonrisa falsa. «Espero que no te moleste. Tuve un problema con mi departamento, y Saúl me ofreció quedarme aquí esta noche». Me quedé paralizada en la entrada, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Quedarme aquí?», repetí mirando a Saúl. «Sí, es solo una noche. No seas dramática». «Saúl, ¿podemos hablar en privado?» «No hay nada que hablar». Paola se queda en el cuarto de huéspedes. Fin de la conversación. Pasó junto a mí, seguido por Paola, quien me dedicó una mirada triunfante. Lo seguí hasta la sala. Mi corazón latía con fuerza. Todo esto era demasiado descarado, demasiado humillante. «Saúl no puede quedarse aquí», dije con voz temblorosa. «¿Y por qué no?» «Tenemos cuarto de huéspedes. Porque es inapropiado, porque es una falta de respeto, porque esta es mi casa». Paola soltó una risa. «Ay, Marcela, no seas anticuada. Solo es una noche». «No te estoy hablando a ti», le dije con voz dura. «Pues deberías ser más amable», respondió Paola acercándose a mí. «No es mi culpa que tu marido prefiera mi compañía». El aire salió de mis pulmones. Lo había dicho, lo había admitido frente a mí. «¿Qué acabas de decir?»
Lo que escuchaste. Saúl y yo tenemos algo especial. Y tú solo estorbas. Miré a Saúl, esperando que la contradijera, que me defendiera, que hiciera algo. Pero él solo se quedó allí parado, con las manos en los bolsillos, sin decir nada. Necesito que te vayas de mi casa, le dije a Paola con voz temblorosa pero firme. Ahora. No voy a ningún lado, respondió ella cruzándose de brazos. Paola, por favor, vete. Hazme. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Paola levantó su mano como si fuera a darme una bofetada. Yo retrocedí instintivamente, pero ella dio un paso adelante. Saúl se movió entonces, pero no para defenderme. Se movió para detener a Paola, agarrando su brazo en el aire. Paola, no, dijo con voz calmada. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi algo peor que la traición. Vi desprecio absoluto. Deja de estorbar, Marcela. Y me empujó. No fuerte, pero fue un empujón. Me sacó de la sala hacia el pasillo, como si yo fuera un obstáculo molesto que necesitaba quitar del camino. Me quedé allí, en el pasillo, temblando de rabia y humillación. Las lágrimas corrían por mi rostro. 10 años de matrimonio habían llegado a esto. Mi marido me empujaba fuera de mi propia sala para proteger a su amante. Estaba a punto de irme a la habitación, de encerrarme y llorar hasta quedarme dormida, cuando escuché algo. La puerta principal abriéndose. Pasos firmes entrando. Y luego, una voz que conocía muy bien. Una voz fuerte, clara, llena de autoridad. ¿Qué demonios está pasando aquí? Doña Luz. Mi suegra estaba parada en la entrada de la sala, con su bolso en una mano y las llaves en la otra. Nos miraba a todos con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fríos como el hielo. Había visto todo, o al menos lo suficiente. El empujón. Las lágrimas en mi rostro. Paola parada en la sala como si fuera su casa. Saúl con esa expresión culpable que no podía ocultar. «Mamá», empezó Saúl. «No es lo que...» «Cállate», lo interrumpió doña Luz con voz cortante. «No me insultes intentando explicar lo que mis propios ojos acaban de ver». Caminó hacia la sala. Paola, que segundos antes había estado tan segura de sí misma, dio un paso atrás. «Tú», dijo doña Luz señalando a Paola. «¿Quién diablos eres y qué haces en la casa de mi nuera?» «Yo... soy Paola. Trabajo con Saúl». «¿Y tu trabajo incluye intentar golpear a la esposa de tu jefe en su propia casa?» Paola abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Doña Luz se volvió hacia Saúl. «¿Y tú? ¿Empujaste a tu esposa?» «Mamá, ella estaba haciendo un escándalo». «¿Un escándalo? ¿En su propia casa? ¿Defendiendo su matrimonio de una cualquiera que tú mismo trajiste aquí?» Nunca había escuchado a doña Luz gritar así. «Esta casa», continuó con voz poderosa, «está a mi nombre. Yo se la presté a ustedes para que formaran un hogar. No para que la conviertas en un nido de vergüenzas». Se volvió hacia Paola. «Tú. Fuera. Ahora». «Pero yo... ¡Fuera de mi casa!». El grito resonó en toda la sala. Paola tomó su maleta con manos temblorosas y prácticamente corrió hacia la puerta. Doña Luz la siguió hasta la entrada, asegurándose de que se fuera. Cuando la puerta se cerró, regresó a la sala donde Saúl y yo seguíamos en shock. «¿Y tú?», le dijo a su hijo con voz llena de decepción. «No te reconozco. ¿Este es el hombre que crié? ¿Uno que falta al respeto a su esposa? ¿Que trae a su amante a dormir bajo el mismo techo que su matrimonio? Mamá, no entiendes». «Entiendo perfectamente. Entiendo que te has vuelto igual que tu padre en sus peores momentos. Y yo juré que nunca permitiría que eso pasara bajo mi techo». Se acercó a mí y me tomó de las manos. «Marcela, hija, ¿estás bien?». Asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. «Vete a descansar. Yo me quedo aquí esta noche. Y mañana, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre qué hacer». Me abrazó. Y por primera vez en meses, me sentí protegida. Subí a la habitación con pasos lentos. Detrás de mí,
Escuchaba la voz de doña Luz hablándole a Saúl en un tono que no admitía réplicas. Me acosté en la cama todavía vestida, y mientras las lágrimas empapaban mi almohada, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era solo dolor lo que sentía, era algo más, algo frío y claro. Determinación. No iba a seguir siendo la mujer empujada, ignorada, humillada. No más. Y con doña Luz de mi lado, quizás, solo quizás, tenía una oportunidad de recuperar mi dignidad y de asegurarme de que Saúl pagara por cada humillación. Desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados. Bajé las escaleras lentamente. Doña Luz estaba en la cocina preparando café. Buenos días, hija, siéntate. Necesitamos hablar. Me senté mientras ella servía 2 tazas. ¿Dónde está Saúl? Se fue temprano, pero antes hablamos. Le dejé muy claro que lo que vi anoche fue inaceptable. Gracias por lo de anoche. No me agradezcas. Lo que vi fue una vergüenza. Tomó un sorbo. Marcela, ¿hace cuánto pasa esto? La mujer empezó a venir hace 3 meses, pero Saúl lleva años siendo frío conmigo. Lo imaginaba. Mi esposo también fue infiel, ¿sabías? Yo lo aguanté porque así se hacía en mi época. Pero me arrepiento. Me miró directamente. Y no voy a dejar que mi nuera cometa el mismo error. No sé qué hacer. No tengo trabajo. No tengo dinero propio. No todo está perdido. Esta casa es mía. Y tengo contactos. Abogados, contadores, gente que me debe favores. ¿Qué estás sugiriendo? Que no te quedes de brazos cruzados. Si Saúl quiere destruir este matrimonio, que lo haga. Pero no va a salir ileso. Esa tarde, doña Luz llamó a un abogado. Fernando Solís, un hombre de 60 años con reputación impecable. Vino a la casa. Doña Luz me contó la situación. Marcela, necesito que me cuentes todo. Y necesito saber si tienes acceso a documentos financieros de tu esposo. Tengo las contraseñas del correo compartido. Y sé dónde guarda documentos en su estudio. Bien. Necesito que reúnas todo lo que puedas. Extractos bancarios, contratos, facturas. Todo. ¿Para qué? Para protegerte en el divorcio. Y porque los hombres descuidados con sus matrimonios suelen ser igual de descuidados con sus negocios. Durante los siguientes días, revisé cada cajón del estudio de Saúl. Encontré carpetas llenas de documentos, extractos de cuentas que no conocía, contratos extraños, facturas que no cuadraban. Se lo llevé todo a Fernando. Una semana después, nos citó nuevamente. Su expresión era seria. Necesito que se sienten. Revisé todo, y encontré irregularidades serias. ¿Qué tipo? Preguntó doña Luz. Saúl ha estado desviando dinero de la empresa. Facturas falsas, proveedores fantasma, evasión fiscal. Es fraude en varios niveles. Si las autoridades lo descubren, podría enfrentar cargos criminales. Me quedé sin aire. ¿Estás seguro? Completamente. Las evidencias son claras. Esto nos da ventaja en el divorcio, y podemos decidir si reportarlo a las autoridades. ¿Reportarlo? Es un crimen. Ustedes tienen pruebas. Doña Luz y yo nos miramos. Necesito pensarlo. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, empezaré los papeles del divorcio. Y Marcela, abre una cuenta bancaria a tu nombre. Esa noche, Saúl llegó tarde. Yo lo esperaba en la sala. Necesitamos hablar. Estoy cansado, Marcela. No me importa. Siéntate. Se sentó con expresión irritada. Quiero el divorcio. Esperaba sorpresa. Pero Saúl solo se encogió de hombros. Bien, si eso quieres. Su indiferencia me dolió. Voy a quedarme con la mitad de todo. Saúl soltó una risa seca. No hay mucho que dividir. La casa es de mi madre, el negocio es mío. Tú no trabajas. No tienes con qué pagar un buen abogado. Vas a terminar con lo mínimo. Me miró con arrogancia. Deberías agradecerme que no te deje en la calle. Se levantó y subió las escaleras. Yo me quedé temblando de rabia. Al día siguiente, Fernando me trajo los papeles. Los revisé antes de firmar. ¿Cuándo se los entregas? Mañana.
Un mensajero los llevará a su oficina. Bien. ¿Y Marcela, sobre el otro asunto? ¿Ya decidiste? Miré a doña Luz. Hazlo, dijo ella. Si mi hijo ha estado robando, tiene que pagar. No voy a protegerlo. Respiré profundo. Repórtalo, todo. Fernando asintió. Será un escándalo. Saúl es conocido en Monterrey. Lo sé, y no me importa. Los papeles llegaron a su oficina al día siguiente. Saúl me llamó furioso. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio, tal como hablamos. Las condiciones que pides son ridículas. No tienes derecho a nada. Tengo derecho a todo lo adquirido durante el matrimonio. Mi abogado se asegurará. ¿Tu abogado? ¿Con qué dinero? No es tu problema. Voy a pelear cada centavo. Colgó. Esa semana, Fernando presentó la denuncia formal ante las autoridades fiscales. Les entregó todos los documentos. Las evidencias de facturas falsas, proveedores fantasma, evasión fiscal. La noticia se filtró rápidamente. Monterrey era grande, pero los círculos empresariales eran pequeños. La reputación de Saúl empezó a desmoronarse. Sus socios hicieron preguntas. Los bancos revisaron sus créditos. Los proveedores exigieron pagos inmediatos. Las autoridades abrieron investigación formal. Saúl me llamó una noche, desesperado. ¿Fuiste tú? ¿Le dijiste a las autoridades sobre mis finanzas? No sé de qué hablas. Solo tú tenías acceso a esos documentos. ¿Sabes lo que has hecho? Me vas a arruinar. Yo no hice nada. Si tienes problemas, es porque hiciste algo mal. Vas a arrepentirte. No lo creo. Colgué y bloqueé su número. Todo se desmoronó para Saúl rápidamente. La investigación avanzó con pruebas contundentes. Sus cuentas fueron congeladas. Los acreedores demandaron pagos. La empresa, sin liquidez y con la reputación destruida, empezó a hundirse. Y Paola desapareció. Según me contaron, renunció apenas supo de los problemas financieros. Ni siquiera se despidió de él. Al parecer ya anda con otro empresario, me dijo una conocida. Ya se olvidó de Saúl. La noticia me habría dolido antes. Ahora solo me hizo sonreír. Paola no había querido a Saúl. Había querido su dinero. Y ahora que no lo tenía, no había razón para quedarse. Doña Luz y yo nos volvimos inseparables. Ella me apoyaba en todo. Me acompañaba a las citas con Fernando. Me recordaba que yo merecía algo mejor. ¿Sabes qué lamento? Me dijo una tarde. Lamento no haber hecho esto por mí cuando era joven. Lamento haber aguantado la infidelidad de mi esposo. Me tomó la mano. Por eso te apoyo tanto. Porque veo en ti el valor que yo no tuve. Gracias, doña Luz. Nada de doña. Llámame Luz. Somos amigas ahora. ¿Amigas? Sí, y tengo una propuesta. Tengo una propiedad en el centro, un local que rento, pero el inquilino se va. ¿Qué tal si abrimos un negocio juntas? ¿Un negocio? ¿Qué tipo? Tú dime. ¿Qué te gustaba antes de casarte? Pensé. Antes de casarme, había soñado con abrir una boutique. Siempre me gustó la moda. Me gustaba la moda, pero no sé si... Entonces hazlo. Yo pongo el local. Tú pones el talento. Dividimos ganancias. ¿Qué dices? Miré a esa mujer increíble que había sido mi suegra, y ahora era mucho más. Digo que sí. El divorcio avanzó rápido. Con las cuentas de Saúl congeladas y su reputación destruida, no tenía recursos para pelear. Su abogado presentó una contraoferta débil que Fernando rechazó. Al final, Saúl tuvo que firmar. Yo me quedé con una suma considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar. Me mudé de la casa a una casa pequeña que Luz me ayudó a encontrar, y empezamos a trabajar en el negocio. La boutique abrió 2 meses después. La llamamos Renace, porque eso era lo que ambas hacíamos, renacer. Yo seleccionaba la ropa, decoraba, atendía a clientas. Luz manejaba finanzas y administración. Trabajábamos increíblemente bien juntas. El negocio empezó lento pero constante. El boca a boca funcionó.
Las clientas apreciaban la atención personalizada, la calidad, el ambiente acogedor. Mientras tanto, Saúl seguía hundiéndose. Su empresa quebró completamente. Los cargos criminales avanzaban. Perdió todo. El negocio, la reputación, el respeto. Su madre no le hablaba. Sus socios lo evitaban. Paola estaba con otro hombre. No le quedaba nada. Una tarde, mientras organizaba inventario en la boutique, recibí un mensaje de un número desconocido. Marcela, soy Saúl. Necesito hablar contigo, por favor. Miré el mensaje por largo rato. Luego lo borré sin responder. Luz entró y me vio con el teléfono en la mano. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondí con una sonrisa. Absolutamente perfecto. Y era verdad. Mi vida finalmente era mía. Y no iba a dejar que nadie la arruinara otra vez. La boutique Renace llevaba 6 meses abierta y los resultados superaban nuestras expectativas. Las clientas no solo venían por la ropa, venían por el ambiente, por la atención, por la historia que Luz y yo representábamos. Nos habíamos convertido en un ejemplo en la comunidad. 2 mujeres que se negaron a ser víctimas. Una suegra y una nuera que se apoyaron cuando el mundo esperaba que se pelearan. Yo había cambiado por completo. Ya no era la Marcela callada que se hacía pequeña para no molestar. Era segura, decidida. Había recuperado la pasión por la moda que había enterrado durante mi matrimonio. Cada día me despertaba emocionada por ir a trabajar. Luz y yo nos habíamos vuelto inseparables. Desayunábamos juntas antes de abrir la boutique. Almorzábamos mientras revisábamos inventario. Nos reíamos de todo. Ella me contaba historias de cuando Saúl era niño, sin amargura, solo con la tristeza de ver en qué se había convertido. A veces me pregunto dónde me equivoqué, me dijo una tarde. No te equivocaste. Él tomó sus propias decisiones. Tienes razón, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. De Saúl sabíamos poco directamente, pero Monterrey era una ciudad donde las noticias corrían. Su empresa había quebrado completamente. Estaba enfrentando múltiples demandas. Los cargos criminales por fraude fiscal seguían su curso. Había perdido todo. Una clienta que conocía a su familia nos contó que estaba viviendo en un departamento pequeño, trabajando en lo que podía conseguir. Completamente solo. Su madre ni siquiera le habla, comentó la clienta mirando a Luz. Así es, respondió Luz sin inmutarse. Y no lo haré hasta que entienda el daño que causó. Una tarde tranquila de jueves, estaba acomodando un nuevo embarque de blusas cuando escuché la campanilla de la puerta. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Saúl acababa de entrar. Se veía irreconocible. Había perdido mucho peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, antes siempre impecable, era simple y arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. «Hola, Marcela», dijo con voz baja. Luz salió de la oficina al escuchar su voz. Su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar con Marcela, por favor. Solo unos minutos». Luz me miró. Yo asentí. «Está bien. Puedo escuchar lo que tenga que decir». Luz se quedó cerca, protectora. «Bonito lugar», dijo Saúl mirando alrededor. «Me enteré de que abriste un negocio. Te felicito». «¿Para eso viniste? ¿A felicitarme?» «No. Vine a pedirte perdón». El silencio llenó la boutique. «Sé que no lo merezco», continuó. «Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero necesitaba decírtelo en persona». «¿Y qué esperas? ¿Que te abrace y te diga que todo está bien?» «No, no espero nada. Solo quería que supieras que me arrepiento. De todo». «¿Te arrepientes de traicionarme o te arrepientes de haber perdido todo?» Saúl bajó la mirada. No respondió, lo cual era respuesta suficiente. «Perdí todo, Marcela. El negocio, la casa, el respeto. Hasta Paola me dejó en cuanto supo que estaba en problemas. Estoy enfrentando cargos criminales. Mi vida es un desastre». «¿Y viniste aquí esperando compasión?» «Vine porque no tengo a nadie más. Ni siquiera mi madre me habla».
Luz dio un paso adelante, su voz fría como el acero. Porque te lo ganaste, Saúl. Cada consecuencia que enfrentas es resultado de tus propias decisiones. No puedes tratar a la gente como basura y esperar que te aplaudan. Saúl la miró con ojos vidriosos. Mamá, por favor. No me llames mamá ahora. Ese título se gana con respeto y honor. Tú no has mostrado ninguno de los dos. Me acerqué a Saúl. Lo miré directamente a los ojos. Saúl, pasé 10 años de mi vida tratando de ser suficiente para ti. 10 años sintiéndome invisible. Me hiciste creer que yo era el problema, que yo no era lo bastante interesante, atractiva, valiosa. Marcela, no he terminado. Mi voz era firme. Pero resulta que al tratarme como un estorbo, me diste el mejor regalo posible. Me obligaste a encontrar mi propia fuerza, a darme cuenta de que nunca te necesité. Yo siempre fui suficiente. Tú fuiste el que nunca estuvo a mi altura. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No había rabia en mi voz, solo certeza. Y ahora mira dónde estamos. Yo tengo un negocio próspero, tengo mi independencia, tengo mi dignidad, tengo el respeto de la gente. Hice una pausa. ¿Y tú? No tienes nada, ni siquiera el respeto de tu propia madre. Saúl tenía lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, de verdad lo siento. Yo también lo siento. Siento los años que desperdicié esperando que cambiaras, pero esos años me enseñaron algo valioso. Me enseñaron que las personas no cambian a menos que quieran. Y tú nunca quisiste. Luz se acercó y puso su mano en mi hombro en señal de apoyo. Además, Saúl, continué, no viniste aquí arrepentido de cómo me trataste. Viniste porque estás solo y asustado, y buscas que alguien te rescate. Pero yo ya no soy esa mujer que se sacrifica por ti. Esa mujer murió la noche que me empujaste fuera de la sala. Por favor, Marcela, no sé qué más decir. No hay nada más que decir. Solo esto. Gracias. Saúl me miró confundido. ¿Gracias? Sí. Gracias por tratarme tan mal que me obligaste a salir de ese matrimonio. Gracias por traer a Paola a la casa y mostrarme exactamente quién eras. Gracias por ser tan descuidado que dejaste evidencias de tus fraudes. Y sobre todo, gracias por empujarme exactamente cuando tu madre entraba por la puerta. Sonreí. Sin ese momento, quizás habría seguido aguantando, pero ese empujón fue mi liberación. Luz soltó una risa seca. Mi hijo siempre tuvo un timing terrible. Miré a Saúl por última vez. Ahora vete, no vuelvas aquí, no me llames, no me busques. Tú y yo terminamos hace meses, y yo nunca he estado mejor. Saúl se quedó allí parado, derrotado, sin palabras. Finalmente asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Espero que seas muy feliz, Marcela. De verdad. Ya lo soy. Salió de la boutique. La campanilla sonó cuando la puerta se cerró. Luz me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Yo también. Por primera vez en mucho tiempo, estoy orgullosa de mí misma. Nos quedamos allí abrazadas por un momento. Luego nos separamos y volvimos al trabajo. Teníamos inventario que revisar, clientas que atender, un negocio que manejar. Esa noche, cerré la boutique con una sensación de paz profunda. Caminé por las calles de Monterrey, sintiendo la brisa fresca de la tarde. Mi vida era completamente diferente de lo que había sido un año atrás. Ya no era la esposa ignorada de un empresario arrogante. Era Marcela, empresaria, independiente, fuerte, dueña de mi propia vida. Pasé junto a un espejo en un aparador y me detuve. Me miré. Realmente me miré. La mujer reflejada era segura, radiante. Tenía luz en los ojos que había estado apagada durante años. Sonreí a mi reflejo. Había aprendido que a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores lugares. Que la dignidad propia vale más que cualquier matrimonio. Que las aliadas pueden aparecer en los lugares más inesperados, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reconstruirse. Saúl había intentado hacerme sentir como un estorbo,
Pero al final, él fue el estorbo en mi camino hacia la felicidad. Y ahora que lo había removido, mi vida finalmente podía florecer.